12 personas salvaron milagrosamente la vida. A 80 kilómetros de Oruro se encuentra el Cerro Uricollo, camino al centro minero de Colquiri, donde la avioneta de la línea aérea Amazonas CP2412 sufrió un accidente aéreo al promediar las 9:55 de esta mañana. La avioneta se dirigía a la ciudad de la ciudad de La Paz, más bien a la ciudad de Sucre, a la inauguración de obras del Parque Cretáceo. En el Cerro Uricollo se suscitó un accidente aéreo al promediar las 9:55 de la mañana de la línea aérea Amazonas, que se transportaba de la ciudad de La Paz a la capital de la República, con 12 personas en su interior, 10 pasajeros y 2 tripulantes. La avioneta partió a las 9:50 de la mañana de la ciudad de La Paz, encontrándose en el aire con nubes espesas. Al parecer chocó con un banco de hielo, giró en el aire en tirabuzón, perdiendo el control, dando 2 golpes al suelo, el primero de fuerte impacto, y rebotó para un segundo golpe. Felizmente no chocó con la antena de Asana, ubicada cerca a este cerro. Bueno, yo desde el primer momento he visto, era a las 10:05, totalmente el cerro nublado, neblina desde muy abajo estaba y no aparecía ni el avión, solamente el ruido escuchaba. Cerca de la antena es muy peligroso la antena, entonces tal vez va a chocar la antena, no, pasó por más allá. Regresó por una vuelta, ha dado una vuelta y aquí he visto abajo nomás ya blanco. El lado derecho de la avioneta se encontraba destrozado, las ruedas se encontraban a un extremo de la avioneta. Dentro de su interior, algunos asientos como el tablero de control del piloto se encontraban con sangre. Felizmente la policía y el SAR se dieron cita para rescatar a los heridos de esta avioneta. Quienes viajaban eran empresarios de Soboce, como Samuel Doria Medina, que felizmente salió ileso, representantes del BID y prensa paceña. De entrada lo vimos al señor Samuel Doria Medina, que estaba sano, completamente sano, acompañado de otro señor, y luego tuvimos que bajar cuesta abajo. Ahí vimos la avioneta. Según testigos, el piloto fue quien resultó malherido. Algunos pasajeros presentan fracturas y heridas leves. Ellos fueron transportados al Hospital San Andrés de Caracollo y a la Policlínica Oruro, para posteriormente ser trasladados a la ciudad de La Paz. Realmente fue un accidente con suerte. Samuel Doria Medina, empresario del cemento, tuvo una revisión médica favorable. Él nos cuenta qué fue lo que pasó. Samuel Doria Medina llegó al hospital de la localidad de Caracollo aproximadamente 3 horas después de ocurrido el accidente. Visiblemente adolorido y recostado en el interior de su automóvil particular, ingresó al hospital colaborado por gente de su confianza. Después de una revisión médica favorable, tuvo fuerzas para contarnos lo ocurrido. Despegamos en La Paz, había ciertas nubes, pero teníamos la información de que en la ciudad de Sucre, que era nuestro destino final, y hubo algún momento hay un descontrol del avión, gritos de los propios pilotos, se dio la vuelta el avión, y bueno, retomó el control el piloto, pero parece que hubo un impacto contra una nube de hielo, ¿no? Ya perdió el control, seguimos cayendo, ya después a los segundos vimos cerros, vimos que estábamos muy cerca de tierra, y bueno, vino el impacto muy fuerte. El impacto, son 2 impactos, después he podido ver de que hemos chocado un lugar y hemos rebotado unos 20 metros. Bueno, una vez que caímos, estaba consciente, me costó un poco sacarme los cinturones, bueno, vi la puerta abierta, ya la puerta delantera, salté, era la segunda persona que salía del avión. Graciela era la primera persona que había salido, estaba desconcertada ella. Bueno, salimos del avión, chorreaba gasolina, ese era el problema, pero bueno, empezaron a salir todos los pasajeros, empezamos a ayudar a los que estaban más heridos y a alejarlos del avión, ¿no? Y la mayor dificultad que hemos tenido es de que había uno de los heridos que no se lo podía sacar del avión, estaban tan retorcidos los asientos que nos ha tomado como 2 horas, ¿no? Y que llegue gente con herramientas para sacarlo. Pero por suerte han llegado los médicos. Un celular fue muy útil. Yo encontré un celular botado. Y bueno, llamé a la primera persona, de una persona de Soboce que tiene un nombre con A, que en ese teléfono estaba en primer lugar, para decirle que teníamos este accidente y que estábamos cerca de Oruro, que nos vengan a rescatar.
Bueno, y justamente helicópteros, doctores, enfermeras, policía y personal de bomberos llegaron a rescatar a los heridos de este accidente aeronáutico que se registró esta jornada. 12 personas resultaron con heridas leves y otras también con heridas de consideración. El clima fue en realidad su peor enemigo. El primer helicóptero que llegó al lugar se encargó de evacuar al copiloto de la nave, Aquiles Ortiz. Se encontraba muy mal herido. Mientras tanto, las ambulancias desplazadas al lugar del siniestro entraban y salían por la carretera con bastante premura. Médicos, enfermeras y personal de Versa rescataban a los heridos para llevarlos a un buen destino. Nos hemos constituido en el lugar de los hechos, entonces hemos hecho un triaje a la persona que estaba más dañada, lo hemos sacado ya en un helicóptero desde el lugar del siniestro hasta La Paz. Estamos esperando el helicóptero que tenía que constituirse acá para trasladarlo al otro paciente que está también con un diagnóstico bastante reservado. Entonces, bueno, como estábamos demorando 20 minutos a Oruro, prefiero llevarlo a Oruro para atenderlo en una clínica. A su vez, Carlos Melo, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, trataba de ser conducido a un hospital en Oruro, porque el helicóptero que debía rescatarlo para llevarlo hasta la ciudad de La Paz aún no llegaba. Visiblemente adolorido por las heridas y los golpes registrados, estaba consciente y esperaba paciente la hora de su traslado. Un accidente que causó 2 heridos entre leves y de consideración. Se presume que las causas fueron la inestabilidad del clima y principalmente la nieblina, causas naturales que dificultaron el vuelo normal de la aeronave. Gran parte de los heridos en el accidente de la aeronave de Amazonas fueron internados en una clínica de la ciudad de La Paz en la tarde de este viernes. La Clínica del Sur recibió a los pasajeros heridos en el accidente de la aeronave de la línea Amazonas. Con un fuerte aunque innecesario resguardo policial, ingresó el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Bolivia, Carlos Melo, que resultó muy afectado en el accidente. Los efectivos del SAR explican lo sucedido. Tiene fracturas múltiples en la pierna y en el brazo, ¿no? Después tiene un TEC, pero está estable. En este momento le han sacado unas tomografías, luego unas radiografías y bueno, los médicos lo están valorando para, bueno, se va a quedar en el hospital, ¿no? Y mientras llegaban los familiares de los accidentados, entre ellos el copiloto de la aeronave, también arribaron los periodistas de la red televisiva Unitel, que viajaban en la aeronave alquilada por Samuel Doria Medina. Bueno, vamos a darles a conocer el reporte de operaciones de la empresa Amazonas, Sociedad Anónima. Reporte enviado por Miguel Ángel Benavides, accidente aeronave Cessna 208B Grand Caravan, matrícula CP2412. El piloto Yalmar Guzmán, copiloto Aquiles Ortiz. Los pasajeros Samuel Doria Medina, presidente de Soboce, Armando Mucio, también de Soboce, Graciela Rivera y Rubén Candia de Soboce, Carlos Melo, más bien representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Carlos Martins del Fondesit, Dayanara Unzueta, periodista de la red Unitel, Juan Carlos Uscamaita, camarógrafo de la red Unitel, Brenda Romero de La Razón y Edith Dávalos de La Razón. A horas 10:45 se recibe información de un accidente de la aeronave Cessna 208B Gran Caravan en el sector de Colquiri. Reitero, es el reporte de operaciones de la empresa Amazonas Sociedad Anónima. Y las imágenes que ustedes van a ver a continuación, las mostramos, por favor, señor director, corresponden a imágenes de cómo era la avioneta Cessna 208 Caravan antes del accidente. Equipada con 16 asientos de 12 filas, doble cinturón de seguridad, aeronave que fue presentada por la línea aérea Amazonas el año 2001. Estas son las características de esta avioneta. De las cuales 2 están heridas de gravedad. Se dirigía, reiteramos, rumbo a la ciudad de Sucre y se precipitó a la altura del cerro de Guaripolo. La niebla y las deficiencias naturales causaron su precipitación. Sin embargo, un accidente con suerte. Indudablemente, al ver estas imágenes, reiteramos que se trata de un milagro. Banco Visa.